481. Azaa ha revivido, Genshin X Minecraft, transformando Teyvat usando MC Mats. Rayen estaba empezando a dudar de la vida misma. Según todos los tropos del anime, en este punto de la historia, Zhongli y Azaa deberían haber estado intercambiando un diálogo dramático, un choque de ideales, seguido de un conmovedor flashback de su pasado compartido. Pero Zhongli no estaba siguiendo el guión en absoluto. ¿No se mostraba reacio hace un momento a matar a Azaa? Lisa solo pudo sacudir la cabeza con impotencia mientras se inclinaba hacia Rayen y susurraba. Querida, esta no es una novela ligera. No hay mucho drama innecesario. Además, añadió, Azaa ya tenía equipado un tótem de la eternidad. Realmente no iba a morir. En una pelea donde cada segundo cuenta, ¿cómo podría Zhongli perder esa oportunidad? Rayen frunció el labio con desinterés. Bien, qué aburrido. 1. Todos los que estaban cerca solo pudieron reír torpemente. Solo Rayen podría decir algo así en medio de una batalla contra el rey dragón Azaa. Delante de ellos, tanto Venti como el crío Archon habían disipado sus formas divinas, luciendo visiblemente exhaustos. Enfrentarse a Azaa había sido agotador incluso para ellos. Si se tratara simplemente de matarlo, habría sido más fácil, pero solo estaban ayudando a Zhongli a contenerlo. El golpe final tuvo que venir del propio Zhongli. Y restringiendo un top. Un ser divino de nivel era mucho más difícil que matar a uno. Zhongli observó atentamente cómo el enorme cuerpo de Azaa se disolvía en motas de luz estelar a la deriva. En ese último instante, Zhongli había hecho dos preparativos. Había matado a Azaa, sí, pero al mismo tiempo había preservado un fragmento de la conciencia de Azaa. Si el tótem de la resurrección no lograba revivirlo, Zhongli podría restaurar a Azaa en ese otro mundo. Lógicamente, no debería haber tenido ningún motivo para preocuparse. Pero este era su viejo amigo. Y cuando se trata de esos vínculos, decirse a sí mismo que no debe preocuparse es más fácil de decir que de hacer. Afortunadamente, después de un breve momento, la luz dispersa de las estrellas comenzó a acumularse una vez más. Ese antiguo dragón, tan grandioso e inamovible como una montaña, se reformó lentamente. Está funcionando, exhaló Zhongli aliviado, aunque todavía no bajó su arma de asta. Azaa revivió, sí, pero la erosión que había consumido su mente podría no haber sido completamente purgada. Zhongli no podía estar seguro de si este único avivamiento lo borraría todo. Si no, tendría que encontrar otra manera. Esta resurrección tomó mucho más tiempo de lo habitual, o tal vez solo así lo sintió Zhongli. A él le pareció incluso más largo que los 6 milenios que ya había vivido. Nadie sabía cuánto tiempo pasó antes de que la luz dorada finalmente se desvaneciera. Cuando lo hizo, Azaa apareció ante ellos una vez más, completamente restaurada. No solo desaparecieron las heridas de Venti y el crío Archon, sino que su fuerza había regresado a su punto máximo absoluto. ¡Qué antiguo! Un aura sofocante pesaba sobre todos como una montaña presionando contra sus pechos. Azaa abrió lentamente los ojos. Sus pupilas brillaron de color rojo sangre. Venti frunció levemente el ceño. ¿No está bien? La crío Archon se preparó para volver a entrar en su forma divina y repetir el proceso de contención. Pero Zhongli levantó una mano y guardó su arma mientras la detenía. Está bien, dijo en voz baja. Azaa volvió a la normalidad. A pesar del tono carmesí de sus ojos, la culpa y la alegría del reencuentro dentro de ellos eran inconfundibles, emociones que no se podían fingir. Nadie entendió mejor los sentimientos de Azaa que Zhongli. Después de todo, habían caminado uno al lado del otro durante siglos. Zhongli avanzó lentamente, con sus ojos ambarinos fijos en silencio en Azaa. Había tantas cosas que quería decir, pero, por un momento, no pudo encontrar las palabras adecuadas. Azaa sintió lo mismo. No entendía muy bien cómo había sido revivido, ni importaba cómo lo había hecho Zhongli. Todo lo que sabía era, volvió a ser el mismo. Recordó la destrucción que había provocado en Liyue, las batallas que había librado contra Zhongli y sus compañeros. Había roto el contrato que una vez juró mantener. Morax. La voz profunda y retumbante de Azaa sacudió el aire mismo del dominio. Los labios de Zhongli se curvaron en una leve sonrisa mientras recitaba suavemente. Los cielos se mueven. Y surgen las innumerables formas de montañas y mares. Azaa se quedó paralizado por un segundo y luego se echó a reír, y su risa estruendosa resonó en los cielos. Después de un rato, se calmó y bajó la voz mientras respondía.
De la tierra árida nacen las estrellas, que brillan como el sol abrasador. Morax, he regresado, lo siento, yo. Zongli negó con la cabeza y dio un paso adelante para acariciar suavemente a Azaa en la cabeza. Está bien. Ya has vuelto, eso es todo lo que importa. No es necesario hablar del resto. Los dos viejos amigos intercambiaron una sonrisa. Todo el dolor, la culpa y los recuerdos del pasado se disolvieron sin palabras entre ellos, arrastrados por una comprensión silenciosa. Afortunadamente, la erosión que se había apoderado de Azaa nunca había dañado realmente a nadie más. Los adeptos resultaron heridos, sí, y el valle de Tianqiu había sido destruido, pero los ciudadanos de Liyue habían evacuado a tiempo. Simplemente se habían mudado a nuevas tierras. De hecho, el puerto de Liyue ahora prosperó incluso más que antes. E incluso en aquel entonces, cuando fue sellado. Azaa había luchado desesperadamente contra las garras de la erosión. Si no lo hubiera hecho, los adeptos no habrían escapado solo con heridas, podrían haber perecido. Quien más sufrió todo esto fue el propio Zongli. Esa era la parte por la que Azaa se sentía más culpable. Pero a Zongli no le importó. 1. Mientras Azaa se recuperara, eso era suficiente. Azaa sacudió su enorme cuerpo, luego lentamente encogió su forma hasta que tuvo el tamaño de un gran dragón. ¿Así lo recordaba Zongli? El tamaño que había tomado cuando lucharon lado a lado hace mucho tiempo. La verdadera forma de Azaa era enorme e inmensamente poderosa, pero durante la guerra de los arcontes, ese tamaño fue más una desventaja que una ventaja. Los cuerpos grandes eran blancos fáciles. Zongli, que siempre había luchado en su forma humana, se había ganado el título de dios de la guerra independientemente de su estatura. Entre los dioses, el tamaño nunca había sido lo que importaba. Azaa luego volvió su mirada hacia Venti y el crío Archon. Incluso a través de la bruma de la erosión, recordó lo que acababa de suceder. No les guardaba ningún resentimiento, porque su ataque tenía como objetivo despertarlo. En todo caso, se sintió un poco avergonzado. Después de todo, momentos atrás había estado tratando de derribarlos con intención asesina. Después de un breve silencio, Azaa bajó un poco la cabeza y dijo: Barbatos, crío Archon, mi agradecimiento. Y mis disculpas por lo que acabo de hacer. Venti sonrió y le dio una palmadita amistosa en la pierna a Azaa. Vamos, viejo amigo. No hay necesidad de tales formalidades. Solo cómprame unas cuantas botellas de buen vino y lo igualaremos. Azaa parpadeó y luego soltó una carcajada. No has cambiado en nada. Desafortunadamente, ahora no tengo un centavo, me temo que no puedo pagar tu pedido. Venti agitó una mano con una sonrisa traviesa. Eso no hay problema. Estoy seguro de que al anciano aquí no le importaría pagar la cuenta por ti. ¿Qué dices, abuelo Zongli? Capítulo 482, 482. ¿Rayen no está contento con Azaa? Venti le sonrió a Zongli, quien asintió levemente a cambio. Puedes llevarte 10 botellas de mi mejor vino, dijo Zongli. ¿10 botellas, eh? Venti hizo un puchero juguetonamente, pero no se negó. Bien, 10 botellas son. Incluso un mosquito sigue siendo carne, después de todo. Los adeptos bajaron gradualmente sus barreras defensivas y dieron un paso adelante para mirar a Azaa. Estaba claro por sus expresiones, todos estaban genuinamente complacidos. Azaa, ¿finalmente has regresado? Cuando tuvimos que sellarte, me lastimé bastante gravemente. Me debes una compensación adecuada. Mon Carver no pudo ocultar una sonrisa de alegría. Azaa, sin embargo, parecía un poco avergonzado. Disculpas. Mientras hablaba, su atención se centró en Esquibracer y Yingda, Indarias, que estaban cerca. Se quedó helado por un momento. Sus recuerdos de antes del sello eran confusos debido a la erosión, pero aún recordaba a Esquibracer y Yingda, a pesar de que habían fallecido. ¿Y ahora? ¿Por qué estaban parados aquí? ¿No dañoso? Al darse cuenta de su confusión, Zongli habló en voz baja. Esquibracer y los demás acaban de ser revividos. ¿Revivido? ¿Como yo? Azaa miró pensativamente a Esquibracer. Esquibracer negó con la cabeza. No. Fuiste revivido por el tótem de la eternidad, nosotros fuimos revividos por el tótem de la resurrección. En resumen, han sucedido muchas cosas. Es difícil explicarlo todo ahora, lo repasaremos lentamente más adelante. Azaa no pensó mucho en eso y sonrió gentilmente.
Así que otros viejos amigos también pueden regresar. ¡Qué bendición! Los labios de Zhongli se curvaron ligeramente y su voz era tranquila. Todo gracias a la oportunidad que nos brindó Rayen. ¿Rayen? Siguiendo la mirada de Zhongli. Azaa notó que Rayen parecía disgustado. Incluso con sus recuerdos confusos, la impresión que dejó Rayen fue inolvidable. Una bofetada casual y envió a Azaa volando contra una pared. Ni siquiera Zhongli podría hacer eso. ¿Qué clase de existencia absurda era esta? Aún así, si fuera él, pensó Azaa, la resurrección no sería tan inimaginable. Asintió solemnemente y dijo con voz profunda. Gracias, señor Rayen. Si se me exige algo, no lo negaré. Rayen agitó la mano a medias, mostrando poco interés. Azaa, todavía desconcertado por Rayen, empujó con cuidado a Zhongli y preguntó en voz baja. Señor Rayen, ¿no tiene ninguna objeción a mis ataques contra ellos en este momento? Zhongli guardó silencio por un momento y luego habló con calma. No podías controlarte en ese entonces. No es tu culpa. ¿Rayen? No estoy seguro de si fue solo imaginación de Zhongli, pero sintió que Rayen parecía tener algún problema con él. Ningguang, parada cerca, se tapó la boca para reprimir una risa y sacudió la cabeza. No te preocupes. Simplemente está haciendo un berrinche infantil. Rayen siente que tu batalla fue demasiado ordinaria, arruinó la dramática escena de reunión que imaginó en una historia de batalla al estilo Snen. Zhongli parpadeó confundido y miró a Ningguang. Ningguang sonrió y se tomó del brazo de Rayen. Rayen piensa que desperdiciaste tu energía divina. Deberías haber usado todo tipo de habilidades llamativas para someter a Azaa. Y luego, Azaa, utilizando los últimos restos de su buena voluntad, hablaría contigo sobre el pasado y luego afrontaría tranquilamente la muerte. Después, lo revivirías con el tótem. Al reunirse, todos estarían felices, tú llorarías algunas lágrimas, Azaa lloraría algunas lágrimas. Y entonces todo terminaría, regresando a casa satisfecho. Pero justo ahora, usaste tu energía divina de manera tan cruda. No hubo bromas verbales, ni recuerdos del pasado. Rayen piensa que una escena de batalla tan perfecta entre amigos fue completamente en vano. Zhongli guardó silencio y Azaa también. Azaa no podía entenderlo en absoluto. Pero Zhongli, incluso considerando que el proceso de pensamiento de Rayen era normal, no había imaginado que pudiera ser tan absurdo. ¿Podría ser que obtener un poder inigualable hace que alguien sea así? Él no entendió. Realmente no entendió. Entonces, Zhongli frunció los labios, su estado de ánimo se complicó. ¿Esta es la verdadera razón por la que estás molesto? No es suficiente. Rayen declaró con rectitud. ¿Lo sabes? En mi viejo mundo, una escena de batalla perfecta e impecable entre amigos como esta podría llenar una docena de episodios de anime. Extravagante, lleno de efectos llamativos, disputas y bromas verbales entre amigos, y finalmente recuerdos de amistades pasadas. Esta es una descripción perfecta de la batalla. 1. Has destrozado todas mis fantasías. ¿No es suficiente? Y además, ¿no tienes muchas habilidades llamativas? Incluso simplemente lanzar un Planet Befal, o Venti haciendo una gran oda del viento. El santo juicio que se me ocurrió parece más genial que todas tus habilidades combinadas. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué no se usa el poder divino para mí? Al escuchar la diatriba enojada de Rayen, Zhongli apretó los labios y trató de mantener su propio proceso de pensamiento anormal para coincidir, antes de hablar con calma. Contra Azaa, usar habilidades llamativas no sirve de nada. Las colisiones puras de poder divino son la única manera. Además, tu poder no necesita tales trucos. Azaa estuvo totalmente de acuerdo. Una bofetada lo había hecho volar sin esfuerzo, aparentemente al azar. ¿Este tipo de poder? ¿Qué necesidad había de energía divina después de eso? 483. Un Rayen enfurruñado, Genshin X Minecraft. Transformando Teyvat usando MC Mats. Que lo tengas es una cosa y que puedas usarlo es otra. ¡Qué desperdicio! Rayen volvió a sacar a relucir su argumento habitual. Zhongli se quedó un poco sin palabras. Azaa lo miró y luego dijo con cautela. ¿Deberíamos pelear una vez más? Al escuchar esto, Ningguang intervino rápidamente. Con una mirada ligeramente impotente a Rayen, dijo en voz baja. No es necesario.
No le hagas caso, solo está bromeando. Lo urgente es primero permitirte, Azaa, entender el estado actual de Liyue. Hay muchas cosas que necesitas saber antes de continuar. Azaa exhaló un suspiro de alivio. Después de un momento de reflexión, habló en voz baja. ¿Es esto sobre lo que me trajo de vuelta a la vida? También tengo curiosidad, ¿qué cambios han ocurrido en Liyue? Zhongli asintió levemente. Podemos hablar en el camino de regreso. Probablemente ya no quieras quedarte aquí. Azaa no puso objeciones. A pesar de que sus recuerdos se habían desgastado anteriormente. Este lugar había dejado una profunda impresión. Después de todo, este lugar lo había encerrado durante mucho tiempo, no era exactamente un lugar adecuado para conversar. También quería observar más de cerca el paisaje actual de Liyue. Rayen hizo un puchero, ya no se preocupaba por la energía divina, y algo malhumorado montó al dragón con los demás para regresar. Azaa también tenía un dragón sobre el que montar, y su tamaño aún podía reducirse. Por supuesto, lo que sentía un Azaa gigante al montar un dragón era algo que Rayen nunca podría saber. Pero para ser justos, aunque el gran Azaa parecía imponente y majestuoso, una vez reducido, dicho cortésmente, parecía extraño, dicho sin rodeos, como una rana. 1. En poco tiempo, todos regresaron al pequeño patio de Rayen. En el camino, Azaa vio muchas de las fuerzas Kixin que habían sufrido cambios masivos, de hecho, una vista verdaderamente impresionante. Lleno de preguntas, Azaa apenas podía contenerse. En el momento en que aterrizó, inmediatamente comenzó a preguntar qué había sucedido. Ningguang no se hizo cargo de la explicación. Después de todo, Azaa acababa de ser restaurada y Zhongli tenía mucho que decir como amigo más cercano de Azaa. Entonces Zhongli, como el compañero más cercano de Azaa, tomó la iniciativa al hablar. En cuanto a Ningguang, no pudo evitar encontrar divertido el raro estado de ánimo infantil de Rayen. Rayen estaba sentado en una silla, con una mano apoyada en la barbilla y luciendo de mal humor. Ningguang lo empujó en silencio, burlándose. ¿Aún estás de mal humor? Rayen la miró y se quejó. No se trata de estar de mal humor. Piénsalo, siempre he buscado habilidades con efectos llamativos al máximo. En mi imaginación, tengo innumerables habilidades geniales que quiero combinar. Pero Zhongli y los demás, simplemente usaron su abundante energía divina de manera tan cruda. Esto es una profanación de mis creencias. Ningguang negó con la cabeza, sonriendo. Haces que parezca muy serio. Además, ¿no es tu poder algo que todos sueñan con tener? Ningguang podía entender a Rayen. Aunque sus quejas eran absurdas, eran comprensibles. Rayen era realmente muy fuerte, pero en Teyvat no tenía poder elemental. Todos los días, veía a todos usar llamativas habilidades elementales, invocar relámpagos, hielo llenando los cielos. ¿Y Rayen? Lo único que hizo fue lanzar golpes. Bastante expresivo, sí, pero en última instancia, fue pura fuerza la que causó destrucción. Finalmente, con poder elemental en la mano, terminó siendo el mal de ojo, que, estrictamente hablando, no pertenece al sistema elemental del arconte. 1. Los detalles son complicados, pero en resumen, es solo la persecución de Rayen. Después de adquirir un poder invencible, una persona siempre anhela algo. Amor, o una forma de fuerza más deslumbrante. Sí, puramente por aburrimiento. Pero Ningguang y los demás estaban más que dispuestos a apoyar las pequeñas rabietas de Rayen. Rayen normalmente era indiferente y carente de deseos. Tenía un mundo como base y un poder incomparable. Realmente no necesitaba nada extra. No hay necesidad de Morax, no hay deseo de indulgencia. 2. La gente siempre tiene objetivos. Ningguang persigue a Morax. Lisa busca el conocimiento. 2. Rayen busca la frescura. Sí. Puede que Ningguang y los demás no lo entendieran, pero eso no les impidió apoyarlo. Después de todo, este era su hombre. Al ver a Rayen un poco malhumorado, el crío Archon se rió en silencio y susurró. Si no te importa, Zhongli y la gnosis de Venti todavía están conmigo. Junto con el mío. 3 gnosis, puedes usarlas. Al escuchar esto, Rayen inmediatamente se animó y la miró expectante. ¿Gnosis? ¿No son esas solo herramientas vinculadas a Celestia? La crío Archon negó con la cabeza. Eso no es exactamente correcto. Probablemente escuchaste a Zhongli decir esto antes. De hecho,
para nosotros, seres que somos arcontes. Estos no son especialmente útiles. Pero tampoco son frágiles. Una gnosis puede considerarse una herramienta para reunir y almacenar poder. La fuerza de un arconte se relaciona con la gestión de una nación, también podrías entenderlo como fe. Sin embargo, debido a la naturaleza de la gnosis, normalmente no los usamos. Nuestras 3 gnosis contienen mucho poder. También una forma de energía divina. Eso debería ser suficiente para que lo uses. En cuanto a las funciones vinculadas a Celestia dentro de la gnosis. El crío Archon hizo una pausa, miró a Rayen nuevamente y sonrió irónicamente. Para nosotros, esta es una preocupación que debemos considerar, pero para usted es completamente insignificante. Si los necesitas, puedes llevarte estos gnosis. Al escuchar esto, el rostro de Rayen se iluminó de alegría. Si tomo la gnosis, no afectará tus planes, ¿verdad? El crío Archon no pudo evitar reírse. Capítulo 484, la marcha de Makoto hacia Inazuma. ¿Impacto? ¿Qué impacto? Dijo el crío Archon a la ligera. Al final del día, mi plan es simplemente derrocar a Celestia. Derrocarlo funciona igual en cualquier caso. Además, ahora con su mundo involucrado, nuestra tasa de éxito es aún mayor. No hay necesidad de ceñirme a mi plan original. Lo cual no era muy probable que tuviera éxito de todos modos. Si estas gnosis no se utilizan según mi diseño, serán solo una carga para nosotros. Había pensado en devolver la gnosis a Zhongli y Venti, pero no los querían. Si estás dispuesto a aceptarlas, en realidad nos ayudaría a resolver un gran problema. Con eso, el crío Archon sacó 3 gnosis y se los entregó a Rayen. El movimiento llamó la atención de Zhongli y los demás. Pero al ver que crío Archon le estaba dando la gnosis a Rayen, Zhongli simplemente sacudió la cabeza y no dijo nada. Probablemente, Rayen vio su inmenso poder divino y pensó que su delusión no era suficiente. Gnosis o no. No importaba, estaba bien usándolos como juguetes. Después de todo, nunca volvería a tomarse eso en serio. Jeje. Venti se acercó alegremente, observando la mirada curiosa de Rayen hacia la gnosis, bromeando. ¿Podría ser que quieres ser el dios de 3 naciones? Te apoyo totalmente. Mientras asientas, puedo renunciar ahora mismo. Diluc, de pie cerca, frunció el ceño y dijo. Con su situación actual, renunciar no es realmente diferente. ¿No es diferente? Venti protestó con rectitud. Al menos no he dimitido como el viejo. De hecho, había planeado recuperar la gnosis más tarde y dejar que Jan se convirtiera en el nuevo Anemo Archon. Sin embargo, si Rayen como Anemo Archon favorece un poco a Mondstadt, creo que eso también está bien. Jan parecía completamente desconcertado. ¿Déjame ser el arconte Anemo? De ninguna manera, de ninguna manera. Venti se rió pero no respondió. Rayen sosteniendo la gnosis era solo un juguete, ciertamente no tomaría el puesto de Anemo Archon. Venti solo estaba bromeando. Al final, todavía planeaba que Jan asumiera el puesto de arconte. A Rayen no le importaba todo esto. Con la gnosis en la mano, sintió el inmenso poder elemental a punto de estallar. Mucho más allá de la cantidad y calidad del delirio. Parecía que finalmente podía estudiar y diseñar todo tipo de habilidades por sí mismo. Aunque, lamentablemente, todavía no tenía mucho poder elemental por sí solo. Rayen guardó la gnosis. Aprender a utilizarlos correctamente requeriría la guía de Zhongli y los demás. Pero ahora, Rayen ya tenía una nueva búsqueda. ¿Un ojo de Dios? 1. Puf, las gnosis fueron mucho más emocionantes. Heredaría la misión del crío Archon y recolectaría las 7 gnosis. El sentido de la vida estaba en la búsqueda. Rayen finalmente entendió. Mientras tanto, Zhongli habló seriamente, explicándole todo a Azaa, desde los acontecimientos de hace 500 años hasta los cambios recientes en Liyue y los misterios de ese otro mundo. Azaa tenía muchas preguntas y se sorprendió, pero no interrumpió a Zhongli. Simplemente tenía todas estas dudas en mente. Parecía que se necesitaba al menos medio día de explicaciones, y luego tendría que visitar personalmente ese otro mundo para comprobarlo por sí mismo. Pase lo que pase, el regreso de Azaa significaba que la alianza que se rebelaba contra Celestia se había vuelto más fuerte nuevamente y se había agregado un luchador de primer nivel. Esta fue una buena noticia. Makoto miró a Azaa.
Pensó por un momento y se sintió un poco ansioso por regresar con Inazuma. La situación en Inazuma no podía retrasarse más, y si no se unían rápidamente a la alianza, sería difícil ponerse al día más tarde. Rayen ya había mencionado que en los próximos días terminarían de limpiar lo último del bosque crepuscular y luego lanzarían el nuevo MAD, permitiendo a la gente mudarse y comenzar a desarrollar el bosque. Para aquellos que ya se habían afiliado y tenían una fundación, solo era cuestión de agendar. Pero para Inazuma fue un proceso largo. Todavía necesitaban entrenamiento. Pensando en esto, Makoto intercambió una mirada con Yaemiko, luego se levantó y caminó hacia Rayen. «Rayen, tenemos que despedirnos primero». Rayen se sorprendió un poco y preguntó con curiosidad. «¿Ya te vas? ¿No vas a mirar un poco más a tu alrededor?» Makoto sacudió la cabeza y suspiró. La situación en Inazuma no puede retrasarse. Cada segundo que esperamos, la gente sufre un segundo más. Necesito estabilizar rápidamente a Inazuma y luego incorporarlo a la alianza. Al escuchar esto, Rayen asintió levemente y dijo en voz baja. Es justo. No te retendré entonces. Buen viaje. Lumine, ¿tú también irás? Lumine inmediatamente se puso de pie, con expresión seria. Por supuesto. Todas las tareas deben estar terminadas. Le prometí a Ayaka que resolvería la situación de Inazuma. Incluso si no me necesitan mucho, lo lograré. Yaemiko sonrió suavemente. El pequeño ha sido de gran ayuda. Lumine levantó la cabeza con orgullo. Soy el viajero invencible. Por cierto, Rayen. No vayas demasiado rápido esta vez. Espérame. No dejes que me quede atrás. Rayen se encogió de hombros. No puedo hacer ninguna promesa, pero lo intentaré. Ya que esta vez irás con Makoto, no debería tomar mucho tiempo. Con ella allí, resolver la situación de Inazuma será sencillo. Lumine pensó por un momento y asintió. Eso tiene sentido. Pero incluso para tu mundo, 1 o 2 días pueden traer grandes cambios. De todos modos, no inicies el nuevo MAD mientras no esté allí, ¿vale? Capítulo 485, la caballería del dragón deambulando por el puerto de Liyue. Al ver que Makoto había decidido partir de inmediato, Ningguang también habló en voz baja. En ese caso, Xiao, ¿los acompañarías personalmente? Xiao asintió en silencio y tomó la ficha de la mano de Ningguang. Las bandadas de dragones crecen más rápido en Teyvat y su potencial es mayor. Actualmente, en su mayoría están entrenando en la cima de la montaña Tianeng. Enviaré 200 jinetes de dragones para que os acompañen. Esto es en parte para buscar justicia para los comerciantes que sufren en Inazuma y en parte para brindar algo de apoyo a los subordinados de Baal. Al escuchar esto, Makoto se sintió un poco avergonzado y dijo: pido disculpas por la situación con los comerciantes de Liyue. Una vez que regrese, supervisaré personalmente al comisionado de contratos para que compense las pérdidas económicas de los comerciantes de Liyue y Mondstadt. Pero, aún no hemos firmado un contrato. ¿Está bien que me presten a estas personas? Ningguang negó con la cabeza y sonrió levemente. No hay problema. Un contrato es solo una forma de restricción. Pero claramente, en este momento, realmente no nos importan esas limitaciones. Ningguang no explicó más, pero Makoto entendió. La alianza trinacional era ahora increíblemente poderosa. Juntas, las 3 naciones podrían derrocar todo Teyvat, excepto la propia Celestia. Los contratos que no se cumplían no importaban. Mientras no fuera Celestia. Ningguang no creía que nadie se atreviera a violar los contratos de la alianza. Además, Makoto no parecía ser alguien que rompería un contrato de todos modos. Inazuma estaba sumido en el caos. Si Makoto intentara manejarlo solo, tomaría mucho tiempo. Era mejor intervenir y acelerar las cosas. También sirvió para respaldar a Lumine y los demás. Que habían sido perseguidos por Inazuma durante tanto tiempo, había sido bastante desafortunado para ellos. Intentaré resolver todo en 3 días y luego volveré a firmar el contrato. Xiao ya había ido a reunir la caballería de dragones. Makoto miró a Rayen y dijo suavemente: te dejo esto a ti. Rayen asintió con una sonrisa. Zhongli y Azaa también pausaron su conversación por el momento, y el grupo escoltó a Makoto y a los demás afuera. De repente, Rayen habló. Oh, por cierto, si es posible. Lo sé. Yaemiko retomó el hilo,
parpadeando con una sonrisa. La Gnosis. Esos están en mis manos. Si los quieres, te los puedo dar cuando regrese. Makoto estaba algo sorprendido de que la Gnosis estuviera en posesión de Yaemiko, pero pensándolo bien, tenía sentido. Con el poder de Ei, ella realmente no necesitaba ninguna mejora externa. Hablaremos de ello cuando regresemos, dijo Rayen con una sonrisa. De repente, un enorme enjambre de siluetas oscuras descendió del cielo. Los rugidos de la bandada de dragones resonaron sin cesar, sorprendiendo a los guardias de la montaña Tianeng. El ejército de Yan Yan miró hacia arriba y vio la majestuosa caballería de dragones. Solo suspiraron de envidia y continuaron con su trabajo. Aunque el ejército de Yan Yan tenía posiciones envidiables dentro del puerto de Liyue, todavía había jerarquías dentro de él. Mientras que la caballería ligera, la caballería pesada y las unidades a distancia eran todas fuertes, en comparación, envidiaban aún más a la caballería dragón. El combate aéreo de montar dragones, este tipo de espectáculo, era algo con lo que ninguna batalla terrestre podía compararse. Pero los criterios de selección para la caballería dragón fueron los más estrictos. Aún ahora, la mayor parte del ejército de Yan Yan no sabía cómo se elegían los miembros, y mucho menos el ciudadano medio de Liyue. 200 dragones flotaban en perfecta formación, batiendo sus alas y levantando vientos feroces en la cima de la montaña Tianeng. Para Makoto y los demás, esta era la primera vez que veían a la caballería dragón. Incluso Yan y su equipo nunca antes habían visto una cantidad tan grande de jinetes de dragones. Fue sin lugar a dudas impresionante. Naturalmente, esto los hizo aún más ansiosos por tener su futura caballería de dragones. ¡Qué ejército tan impresionante e invencible!, murmuró Makoto, pero no se detuvo en ello. Ella montó en su dragón junto con Yaemiko y los demás, diciendo suavemente: en ese caso, nos iremos ahora. Hasta otro día. Rayen y los demás saludaron mientras Makoto y su grupo volaban hacia Inazuma con los 200 jinetes de dragones. Hoy, el puerto de Liyue estaba tan bullicioso y tranquilo como siempre. Pero esa paz pronto se hizo añicos. No estaba claro quién se dio cuenta primero. Pero en el momento en que alguien miró hacia arriba y lo vio, se estremeció en estado de shock. Temblando, señalaron hacia el cielo. ¿Eso? ¿Qué es eso? Un ciudadano de Liyue miró hacia arriba, e inmediatamente todo el puerto hizo lo mismo, con los ojos fijos en el cielo. Era como un océano multicolor que cruzaba el cielo. El rugido de la bandada de dragones retumbó en el puerto de Liyue. Más de 200 dragones volaron en perfecta formación a una velocidad increíble, agitando feroces ráfagas de viento debajo que hicieron que la gente entrecerrara los ojos y se protegiera los ojos. Esa es la caballería dragón de las leyendas de Liyue. Ansue salió de su casa a trompicones, con lágrimas en los ojos y mirando con asombro. En ese momento, su sangre subió, todo su cuerpo tembló y un orgullo innato endureció su columna. Caballería del dragón. Esta es la caballería del dragón. El máximo as de Liyue. Nuestro ejército verdaderamente invencible. Iron Tang Tian perdió toda la compostura, trepó a su plataforma de narrador y levantó las manos como si intentara tocar a los dragones. Hace algún tiempo hubo rumores de que el ejército de Yan Yan tenía 5 divisiones principales. Además de la caballería ligera, la caballería pesada, las unidades a distancia y las fuerzas navales, sabemos. Existe una división verdaderamente invencible, la caballería dragón. Donde aparece la caballería dragón, los arcontes se inclinan. En ese momento, me imaginé cómo sería la caballería dragón. Así que esta es la caballería dragón. Controlando el cielo y la tierra, barriendo los mares y las tierras. Nacido invencible, pareciendo invencible. Caballería del dragón. Caballería del dragón. Mi vida no se arrepiente. Mi vida no se arrepiente. Con un ejército como este, ¿quién en el cielo o en la tierra podría detenerlos? Incluso los arcontes, ¿podrían realmente resistir a Liyue? Basura. Ni se te ocurra. Para resistir a un ejército tan invencible, necesitarías a alguien del nivel del mismísimo emperador. Mamá, quiero unirme al ejército Yan Yan. Yo también quiero convertirme en caballero dragón. Me alistaré. Debo alistarme. Con un ejército como este, Liyue perdurará para siempre. Todo el puerto estalló en caos. La gente corría por calles y callejones, persiguiendo a la caballería dragón mientras ésta se elevaba sobre sus cabezas.
Las leyendas que habían circulado por la ciudad eran ahora una realidad viva, desplegándose ante los ojos de todos. Incluso aquellos que sabían la verdad, como Vaiven y los demás, se quedaron momentáneamente sin palabras. Los majestuosos e imponentes dragones y la severa jinetes inquebrantables, fue un espectáculo que inspiró asombro y reverencia en todos los que lo presenciaron. Esta era una legión que controlaba el cielo y la tierra. Esta era la fuerza legendaria de Liyue.